El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 25. San Juan capítulo 2, versos 23 al 25. ¿Espirituales o emocionalistas? Es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Espirituales o emocionalistas? San Juan capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pueden sentarse, hermanos. Los creyentes continuamente, hermanos, somos acusados de ser demasiado emocionalistas. Con esta palabra se designa por parte de los incrédulos aquella actitud de dejarse llevar por las emociones durante el culto a Dios, al extremo de provocar, en muchos casos, conductas que al mundo le parecen escandalosas, conductas que al mundo le parecen incorrectas. Sin embargo, si lo pensamos con claridad, no podemos negar que la presencia de Dios en un servicio de adoración puede llegar a ser tan intensa que provoca en nosotros reacciones emocionales que pueden parecer escandalosas a mucha gente. Llanto, clamor, ruego, lenguas desconocidas para el que habla y tantas otras cosas, sin duda, son obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero mucha gente lo entiende como una actitud emocionalista. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando una persona participa del culto a Dios y lo hace con fervor, lo hace con fe, lo hace con convicción, lo hace con todo lo que es su voluntad, su intelecto, sus sentimientos y también sus emociones. Nadie puede entrar al culto y decir, hoy voy a dejar mis emociones aquí afuera y las recojo cuando salga. Las emociones vienen con nosotros y la presencia de Dios en muchos casos es tan intensa y poderosa que genera en nosotros una conmoción emocional ante la presencia del Espíritu Santo moviéndose en un culto a Dios. Por lo tanto, no estamos condenando de ninguna manera que sucedan estas cosas, pero no podemos tampoco dejar de atender el hecho de que mucha gente mira en algunas de estas conductas algo solamente emocional y carente de elementos espirituales. Por eso hemos titulado nuestro mensaje espirituales o emocionalistas. Es decir, ya establecimos, hermanos, que es imposible que las emociones no sean alcanzadas por la presencia de Dios cuando estamos en el culto. Por supuesto que son alcanzadas, son impactadas, son motivadas por la presencia misma de Dios. Pero también tenemos que reconocer que pueden haber casos en los cuales la emoción es solamente una emoción humana, no provocada por la presencia de Dios, sino por la persona misma. Emociones que brotan de nuestra naturaleza humana y no necesariamente de la presencia de Dios llegando hasta nosotros. Esto nos plantea entonces la gran pregunta: ¿cómo saber si somos personas espirituales adorando a Dios o nos hemos quedado solamente como emocionalistas, como personas a quienes simplemente nos conmueve emocionalmente el culto al Señor, pero no pasa de ahí? ¿Cómo saber si nosotros somos espirituales o solamente emocionalistas? En este pasaje podemos encontrar dos principios que nos pueden ayudar a responder esta pregunta.
Lo primero que vemos en estos versículos que hemos leído es que ya en los días de Jesús habían personas emocionalistas. Si ustedes se fijaron en la lectura, el Señor está en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo judío en toda su historia. Va a celebrar la primera Pascua en su ministerio público, en su primer año del ministerio público. Aquel primer año fue de gran popularidad. A donde quiera que el Señor fuera, las multitudes le seguían. Y aquí mismo se nos habla de eso. Dice, muchos creyeron en su nombre, pero fíjense bien, viendo las señales que hacía. Juan nos dice en este pasaje, hermanos, que mucha gente creía en el nombre de Jesús, pero por las cosas que hacía, por los milagros que realizaba, por los prodigios que venían de su persona. Es decir, la gente le seguía en multitudes para ver con sus ojos naturales aquellos grandes milagros. Querían ver cuando el Señor sanaba a los enfermos. Querían ver cuando el Señor le devolvía la vista a los ciegos. Querían ver cuando hacía caminar a los cojos y a los paralíticos. Es decir, esta era toda su motivación. Nadie se acercaba al Señor para decirle, haz un milagro en mi vida. La gente se acercaba para ver los milagros del Señor, pero nadie se acercaba buscando un milagro para su propia vida. Todo lo que querían era gozar de la emoción de mirar a aquel hombre, hermanos, dominando la naturaleza, dominando la enfermedad, dominando incluso la muerte. Querían ver, dominando a los demonios, querían disfrutar de aquel espectáculo que rompía con su aburrimiento de la vida, que le ponía un toque de emoción a su vida cansada, a su vida rutinaria, a su vida sin propósito. Miraban a Jesús como el hacedor de milagros, pero no lo miraban como el que podía calmar las tormentas que llevaban en sus almas. No lo miraban como el hombre que podía sanar las heridas que habían en sus corazones, las culpas que les atormentaban. Se habían acomodado a una vida de pecado, de incredulidad, de religiosidad, que solo se veía alterada por los grandes milagros de Jesús, los cuales les emocionaban profundamente. Esto es importante para nosotros, porque nos dice que nosotros también nos podemos acomodar a una vida religiosa, a lo cual debemos de ponerle atención. Cuando hay milagros en la casa del Señor, cuando hay milagros en las vidas de las personas, allí van a estar las multitudes, allí van a estar miles de personas alrededor, mirando y admirando los milagros del Señor, pero que no se atreven a creer en Cristo ni a confesarle como su Señor y Salvador. Pueden ver con sus ojos grandes milagros de Cristo y siguen siendo incrédulos. ¿Por qué sucede esto? Porque para creer que el Señor puede hacer un milagro en la vida personal de cada uno, se necesita más que emocionarse ante lo que el Señor hace. Se necesita fe. Y la fe no viene del emocionalismo, la fe viene de la comunión con Cristo Jesús. La fe no viene de la nada, la fe viene de conocer al Señor, la fe viene de tener una relación con Él, la fe viene de tener una comunión con ese Señor que hace milagros. Los emocionalistas, hermanos, hacen de las manifestaciones sobrenaturales el todo de su creencia, aunque nunca experimenten en su propia vida el poder de Dios transformando su realidad. Aunque nunca vengan a tener una auténtica comunión con el Señor. Algunos de ellos celebran y dicen orgullosos, en mi iglesia el Señor se manifiesta poderosamente, pero en su vida propia todavía no han percibido el poder de Dios transformándoles a ellos
individualmente y transformando su vida alrededor de ellos. Muchas veces nos gusta el mensaje que predica el pastor o el evangelista. La alabanza nos hace llorar. La palabra nos hace gritar amén o gloria a Dios. Pero media hora después de terminado el culto, nos instalamos a ver el partido de fútbol y todo terminó. Hasta ahí llegó la emoción, porque las emociones son así. De las emociones del culto pasamos a las emociones del fútbol. Y cuando las dos hayan terminado, estaremos igual que antes. No pasó nada. Porque las emociones no transforman a las personas. A las personas las transforma el conocer a Cristo Jesús. Las emociones alegran, entusiasman por un momento, pero no cambian la vida del ser humano. Los milagros de Dios deben de ser una motivación a nuestra fe, una invitación a buscar la comunión con el Señor de los milagros, hasta que haga en nuestra propia vida una obra maravillosa que nos vaya transformando, que nos vaya haciendo crecer cada día, que nos vaya haciendo diferentes cada día, porque la presencia de Dios, cuando es real y verdadera, cuando no es emoción, transforma a las personas, cambia a las personas, cambia la vida de las personas. Por lo tanto, hermanos, nosotros no nos debemos acomodar a este siglo emocional. Debemos ser transformados continuamente por la presencia de Cristo en nuestra vida. En segundo lugar, este pasaje nos dice que el Señor no confiaba en los emocionalistas. En el verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aunque eran muchos los que le seguían, aunque eran multitudes emocionadas, anhelando ver lo que Jesús iba a hacer, Él no se confiaba de ellos. Y dice en el verso 25 que no necesitaba que nadie le contara de lo que había en el corazón de aquellas personas. Él lo sabía. Él sabía bien lo que había en el corazón de la gente. No necesitaba que nadie se lo dijera. Era la multitud la que necesitaba saber que su corazón estaba lleno de emociones, pero no tenía fe. Pero no tenía conocimiento de quién era el maestro. Eran personas que tenían reacciones profundamente emocionales, pero espiritualmente todavía no estaban creciendo. El Señor no se fiaba de ellos, porque sabía que todas aquellas reacciones no estaban basadas en convicciones espirituales, sino en reacciones emocionales. Jesús quería que supieran que el arrebato emocional no producía cambios en ellos, no producía nada en ellos. Una emoción sin convicción no produce transformación. Las emociones, hermanos, por intensas que sean, son pasajeras, no duran mucho, son de corta duración, pero sobre todo no producen cambios permanentes en nosotros. Esto responde a la pregunta que nos hemos planteado en nuestro título de hoy. ¿Somos emocionalistas o espirituales? Depende de cuánto Cristo esté transformando nuestra vida. Por mucho que lloremos, que hablemos en lenguas, si ustedes quieren que hagamos milagros de sanidades o expulsemos demonios, si nuestra vida personal no está siendo transformada, seguimos siendo emocionalistas. Las personas espirituales están en constante y permanente cambio, crecen espiritualmente cada día, crecen en fe, crecen en obediencia, crecen en sabiduría, pero un emocionalista sabe todo el evangelio, de memoria si ustedes quieren, conoce la palabra maravillosamente, pero no practica nada. Pero no pone nada en práctica. Sabemos
por ejemplo, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestros hermanos, pero nos odiamos. Si todavía nos estamos odiando como hermanos, no estamos siendo transformados. Aunque experimentemos las emociones más profundas y lloremos todos los domingos en el culto y hablemos todas las lenguas que ustedes quieran, si todavía no amamos a nuestro hermano, todavía no estamos creciendo. Y a veces incluso no los amamos, sino que los odiamos. Somos enemigos, no nos hablamos, no nos consideramos, nos despreciamos unos a otros. Aunque experimentemos las emociones más profundas, si todavía no hemos apreciado o aprendido a apreciar a nuestro hermano, todavía somos emocionalistas. Las personas danzamos, hablamos en lenguas, sanamos a los enfermos, pero todavía no llegamos a ser espirituales, porque mientras lloramos, danzamos y hablamos en lenguas, todavía no nos amamos como Cristo nos amó. Tenemos problemas si sabemos que todo viene de Dios, que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de Dios y sin embargo no tenemos gratitud para con Dios. Somos emocionalistas. Todavía no hemos llegado a ser creyentes espirituales. La persona espiritual es transformada continuamente. La persona emocionalista permanece igual. Nunca cambia, aunque experimente esas emociones tan impresionantes y como dijimos al principio, que a muchos le pueden parecer hasta escandalosas. Si en realidad su vida no está siendo transformada, todavía no ha conocido al Señor. O al menos todavía no lo ha conocido como debe conocerlo si quiere que su vida sea diferente. La persona emocional permanece igual, la persona espiritual crece. La persona espiritual crece, el emocionalista se queda enano. Porque vive de las emociones, porque vive del entusiasmo pasajero, porque identifica el entusiasmo pasajero como su crecimiento. Pero las emociones no son crecimiento, las convicciones son crecimiento. Y las convicciones llegan a nuestra vida en la medida en que conocemos a Cristo Jesús. Es por esto, hermanos, que se impone la necesidad urgente en este tiempo de saber con certeza si estamos buscando ser espirituales o somos solamente creyentes emocionales. Tenemos que saber establecer la diferencia y apuntar hacia nuestra meta, a ser transformados continuamente en Cristo Jesús a partir del conocimiento que tenemos de Él. En conclusión, hermanos, no dejemos que las emociones nos alejen del fin para el cual el Señor nos salvó. El Señor nos salvó para transformarnos. El Señor nos salvó para darnos una vida nueva. El Señor nos salvó para traer vida y vida en abundancia. Fuimos salvos para ser transformados siguiendo el modelo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dejando los rudimentos de la fe, vamos adelante hacia la perfección en Cristo Jesús. Avancemos hacia la meta. Incluyamos nuestras emociones, no lo podemos evitar, pero no dejemos que las emociones nos disfracen de victoria la derrota del pecado. Busquemos la verdadera victoria. Busquemos al Señor de los milagros, no los milagros. Busquemos al Señor de los milagros. Él nos transformará y veremos su poder manifestándose en nuestra vida. Vamos a orar.